¿Qué haces cuando todo a tu alrededor se derrumba? ¿Dónde encuentras esperanza cuando tus fuerzas se agotan, tus amigos te abandonan y tu propia carne parece consumirse? Job, en medio de las cenizas de su dolor, nos deja una de las declaraciones más poderosas de fe de toda la Biblia. Cuando ya no tenía bienes, familia ni salud, cuando parecía que incluso Dios guardaba silencio, Job levantó su voz y proclamó: «Yo sé que mi Redentor vive». Este capítulo nos enseña que la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de en quién confiamos. La esperanza de Job no estaba en que sus circunstancias mejoraran, sino en la certeza de un Redentor vivo que un día se levantaría y le daría justicia, aún más allá de la muerte. La pregunta es, ¿puedes tú también proclamar en medio de tu dolor que tu Redentor vive y que Él te levantará? Job 19:1-3. Senarra respondió Job y dijo: «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme?». El capítulo comienza con la voz quebrantada de Job. Después de escuchar largos discursos de sus amigos, discursos cargados de juicios, acusaciones y frialdad, Job no puede más y expresa el peso de esas palabras. En su estado de dolor extremo, la incomprensión de sus amigos se convierte en un segundo martillo que lo golpea aún más fuerte que sus desgracias. Job compara sus palabras con golpes que lo muelen. No son simples comentarios, son heridas profundas que penetran en el alma. El sufrimiento físico que padecía era ya devastador, pero el sufrimiento emocional, causado por aquellos que debían sostenerlo, se volvió una carga insoportable. Aquí se cumple un principio humano y espiritual: el dolor del rechazo y la incomprensión puede ser más devastador que el dolor de la pérdida material o física. La frase 10 veces me habéis vituperado no necesariamente significa un número exacto, sino una forma hebrea de expresar repetición constante. Job está diciendo: una y otra vez me han herido con acusaciones injustas. Sus amigos no lo levantan, lo aplastan, no lo consuelan, lo hieren, no lo escuchan, lo condenan. Este inicio nos muestra la vulnerabilidad del alma humana en medio de la prueba. Una palabra puede destruir o puede sanar. Job experimenta lo primero, palabras que lo dejan más solo, más quebrado y más hundido en la desesperanza. La enseñanza aquí es clara: cuando alguien atraviesa sufrimiento, lo que más necesita no son explicaciones teológicas ni juicios apresurados, sino comprensión, compasión y silencio reverente. El dolor de Job nos recuerda lo frágil que puede ser un corazón herido y lo poderosa que puede ser una palabra, ya sea para edificar o para destruir. En nuestra vida, este pasaje nos invita a examinarnos cómo tratamos a quienes sufren. ¿Nos convertimos en carga con nuestras críticas o en alivio con nuestra compasión? Job nos muestra que a veces el mayor sufrimiento no viene de la prueba misma, sino de la falta de empatía de quienes están cerca. Job 19:4-6 se narra: «Y aun cuando verdaderamente hubiese yo errado, sobre mí queda mi yerro. Si en verdad os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red». Job, en medio de su quebranto, reconoce un punto importante: aun si hubiera pecado, ese error sería asunto entre él y Dios, no motivo para que sus amigos lo usaran como justificación de sus ataques. Su dolor no necesita más acusaciones, sino misericordia. En sus palabras resuena la voz de alguien que se siente juzgado injustamente por hombres y al mismo tiempo abandonado por Dios. Job percibe que está atrapado en una red invisible. Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Con esta imagen describe la sensación de estar atrapado sin salida. Para él, cada intento de entender su situación termina en más confusión, y cada clamor parece apagarse en el silencio del cielo. Lo que antes era confianza en Dios, ahora se convierte en un enigma doloroso. ¿Por qué me siento como enemigo del que antes me defendía? El lenguaje de Job refleja un corazón que lucha entre la fe y la desesperación. No reniega de Dios, pero no entiende sus caminos. Se siente víctima de un juicio inexplicable.
y esa incomprensión lo hunde aún más. Este pasaje nos recuerda que incluso los hombres más fieles pueden llegar a sentirse atrapados por la mano de Dios, sin respuestas claras, como si fueran presas de una red. Aquí hay una enseñanza vital. La fe auténtica no se mide por la ausencia de quejas, sino por la honestidad de llevarlas delante de Dios. Job no es hipócrita. Expresa su dolor tal como lo siente. Aunque sus palabras son duras, son también una confesión sincera de un hombre que, aun en su confusión, no suelta el diálogo con Dios. Para nosotros esta sección refleja esos momentos en que sentimos que el sufrimiento nos cerca y que la vida parece injusta. Podemos identificarnos con Job, porque a veces la fe no significa tener todas las respuestas, sino seguir clamando aunque parezca que el cielo guarda silencio. Job 19, 7-12. Se narra: He aquí, yo clamaré, y no seré oído. Daré voces, y no hay juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo encender contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y trillaron sobre mí su camino, y asentaron campamento en derredor de mi tienda. El lamento de Job se profundiza. Sus palabras describen lo que siente como un silencio aplastante de parte de Dios. Clamaré, y no seré oído. Para alguien que había conocido a Dios como justo juez y defensor, este silencio se convierte en un tormento más doloroso que la enfermedad misma. El cielo parece cerrado, y el acceso a la justicia bloqueado. La serie de imágenes que usa Job es estremecedora. Cercó de vallado mi camino. Se siente prisionero, sin posibilidad de avanzar. Sobre mis veredas puso tinieblas. Lo que antes era claridad y dirección, ahora es confusión y oscuridad. Me ha despojado de mi gloria. Lo que era honra y dignidad se ha derrumbado dejándolo humillado. Ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. El golpe más profundo, la sensación de que ya no queda raíz que lo sostenga. Para Job, Dios ya no aparece como aliado, sino como enemigo. Me contó para sí entre sus enemigos. La experiencia subjetiva del sufrimiento lo hace sentir como si el Señor hubiera levantado un ejército contra él, cercando su vida hasta aplastarlo. Aquí no estamos ante un ateo que niega a Dios, sino ante un creyente que sufre por no comprender la obra de Dios. Job no abandona su fe, pero expresa lo que siente con crudeza, la aparente enemistad divina. Esto nos enseña que la fe genuina no excluye la duda ni el desconcierto, más bien se manifiesta en la capacidad de hablar con Dios, incluso cuando el corazón está desgarrado. Espiritualmente, este pasaje nos recuerda que en las temporadas de silencio, cuando parece que Dios se ha puesto en contra nuestra, en realidad Él sigue siendo fiel. Job no lo sabía, pero detrás de su sufrimiento había un propósito mucho más grande que su dolor inmediato. La lección para nosotros es clara. Cuando sentimos que Dios ha cercado nuestro camino, debemos recordar que Él sigue siendo redentor aun cuando no entendemos sus caminos. El árbol que parece arrancado puede volver a reverdecer si sus raíces están en la eternidad. Job 19:13. 19. Se narra: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Fui forastero en sus ojos. Llamé a mi siervo, y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. El sufrimiento de Job alcanza aquí su dimensión más desgarradora. La soledad. No se trata solo de perder bienes o salud, sino de perder la cercanía de los que lo rodeaban. Enumera uno por uno a quienes lo abandonaron: hermanos, conocidos, parientes, siervos, esposa, niños del pueblo, amigos íntimos. Cada mención
es un latigazo más a su corazón. El hombre que había sido respetado por su sabiduría y prosperidad ahora es tratado como un extraño. Sus siervos lo ignoran, los niños lo burlan, su esposa lo rechaza, sus amigos lo desprecian. Job, que en el pasado fue un referente de honra, ahora es considerado como un paria social. La degradación de su dignidad llega al extremo. Quien antes bendecía, ahora es objeto de burla. Lo más duro no es solo el abandono, sino el contraste. Aquellos que comían a su mesa, que recibieron de su generosidad, ahora lo olvidan. Aquellos que disfrutaban de su compañía en la abundancia, ahora lo tratan como apestado. Job experimenta la cruda verdad de la fragilidad humana. Cuando la gloria se desvanece, muchos se apartan. En su dolor, Job refleja de manera anticipada lo que también experimentaría Cristo: el abandono de los suyos, la burla de los extraños, el rechazo de los que debía amarle. En ambos casos, el sufrimiento no solo fue físico, sino profundamente relacional y emocional. La enseñanza es profunda. Dios permite que Job experimente la soledad extrema para que entienda que su esperanza no puede estar en la aprobación humana. El apoyo de las personas puede fallar, pero la presencia de Dios nunca falla, aunque en el momento parezca distante. Para nosotros, este pasaje nos recuerda que en los momentos más oscuros podemos sentirnos abandonados, incluso por quienes amamos. Sin embargo, esas experiencias nos dirigen a una verdad más grande. Cuando todos nos dejan, Dios sigue siendo el Redentor vivo que nunca abandona a los que confían en Él. Job 19, 20, 22. Se narra: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? La descripción que hace Job de sí mismo es estremecedora. Habla de un cuerpo consumido, reducido al límite de la vida. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Su imagen física revela a un hombre desfigurado, irreconocible, al borde de la muerte. La frase «he escapado con solo la piel de mis dientes» es una expresión proverbial que transmite la idea de sobrevivir apenas, de estar vivo por un hilo delgado, como quien logra escapar de un incendio con lo mínimo de vida. En ese estado de miseria, Job levanta un grito desgarrador hacia sus amigos: «Tened compasión de mí, tened compasión de mí». Ya no pide explicaciones ni soluciones, solo misericordia. Reconoce que la mano de Dios lo ha tocado, pero no entiende por qué sus amigos lo tratan con la misma severidad. La pregunta que lanza es profundamente humana: ¿por qué me perseguís como Dios? En otras palabras, si ya estoy quebrado por la prueba, ¿por qué ustedes añaden más peso con su dureza? Este pasaje muestra uno de los dolores más profundos que puede experimentar el ser humano, cuando los que deberían traer consuelo se convierten en verdugos. Job no necesita sermones, necesita compasión. No necesita teologías frías, sino brazos que lo sostengan. Lo que más duele en este momento no es la llaga de su cuerpo, sino la insensibilidad de sus amigos. La enseñanza espiritual es clara. El sufrimiento de otros no es una oportunidad para juzgar, sino para ejercer misericordia. Las personas quebrantadas no necesitan explicaciones de por qué sufren, sino la certeza de que no están solas. Job representa aquí a todos aquellos que claman en silencio por alguien que los escuche, los entienda y los abrace en medio de su dolor. Para nosotros este pasaje nos llama a la empatía. Ante el dolor ajeno, no somos jueces, somos llamados a ser reflejo de la compasión de Cristo. Job nos recuerda que lo que una persona rota más necesita no es ser corregida, sino ser amada. Job 19, 23, 24. Se narra: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? En medio de su dolor y de la incomprensión que lo rodea, Job levanta un deseo sorprendente: que sus palabras queden registradas para siempre. No quiere que su clamor se pierda en el viento, ni que sus sufrimientos sean olvidados con el paso del tiempo.
Anhela que su experiencia quede escrita como testimonio eterno. La intensidad de su petición es notable. No se conforma con que sus palabras sean anotadas en un pergamino, material frágil que podía deteriorarse, sino que desea que sean esculpidas en piedra con cincel de hierro y plomo. Su clamor no es un desahogo pasajero, es un mensaje que quiere dejar como legado a las generaciones futuras. Este deseo revela algo muy profundo en medio del dolor más extremo. El corazón humano busca que su sufrimiento tenga sentido, que no sea en vano. Job no quiere ser olvidado ni reducido a cenizas. Quiere que su lucha sea una voz que hable más allá de su tiempo. Providencialmente Dios respondió a este deseo de Job. Sus palabras no solo fueron escritas, sino que quedaron plasmadas en la escritura inspirada, leídas y meditadas por millones a lo largo de los siglos. Lo que Job pidió en su agonía se convirtió en una realidad mucho más grande de lo que imaginó. La enseñanza aquí es poderosa. Nuestros clamores en medio del dolor no quedan olvidados. Aunque pensemos que nadie nos escucha, Dios registra cada lágrima y cada palabra. Incluso puede transformar nuestro sufrimiento en un testimonio que inspire a otros mucho después de que hayamos partido. Para nosotros, esto significa que nuestras pruebas, por más duras que sean, no son inútiles. Dios puede convertirlas en un mensaje eterno. Lo que Job deseaba en desesperación, nosotros lo vemos cumplido. Su clamor quedó escrito como una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Job 19:25. Se narra, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. En medio del abismo de dolor, Job pronuncia una de las confesiones más gloriosas de toda la Escritura. Después de clamar por compasión y de desear que sus palabras quedaran escritas para siempre, irrumpe con una certeza indestructible. Yo sé que mi Redentor vive. La fuerza de esta declaración es sorprendente porque no surge en un momento de victoria, sino en medio de la ruina total. Job no tenía salud, riqueza, familia ni honra. Todo parecía perdido, pero en lo más profundo de su alma brillaba una convicción inquebrantable. Hay un Redentor vivo que se levantará para vindicarlo. El término Redentor, Goel en hebreo, es clave. En la ley hebrea, el Goel era el pariente cercano encargado de rescatar, liberar o defender a un miembro de la familia en situaciones de peligro, deuda o injusticia. Job, que había sido abandonado por todos, sabía que aún tenía un defensor celestial que no lo dejaría solo. Esta fe anticipa la obra de Cristo, el Redentor perfecto que rescata al hombre del pecado y de la muerte. La frase vive es igualmente poderosa. Job no dice vivió ni vivirá, sino vive en presente continuo. Su Redentor no es una figura del pasado ni una esperanza lejana, sino una realidad viva en medio de su sufrimiento. Aunque todo a su alrededor parecía muerto, su fe se aferraba a un Dios viviente. Finalmente, Job añade,
y al fin se levantará sobre el polvo. Con estas palabras anuncia la certeza de la justicia final. Aunque su cuerpo se deshiciera en polvo, aunque su nombre quedara en ruinas, su Redentor se levantaría en el último día para vindicarlo. Es un grito de esperanza en la resurrección y en la intervención final de Dios sobre la historia humana. La enseñanza para nosotros es clara. La fe verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de quién es Dios. Podemos perderlo todo, pero si sabemos que nuestro Redentor vive, tenemos una esperanza que nunca se apaga. Esta es la fe que sostiene al creyente. No que el sufrimiento desaparezca de inmediato, sino que, aun en medio de él hay un Redentor vivo que se levantará a nuestro favor. Job 19, 22, 27. Se narra, y después de deshecha esta, mi piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job eleva aún más su declaración de fe. Si en el versículo anterior proclamó que su Redentor vive, ahora afirma algo más asombroso: aunque su cuerpo se deshaga y su piel sea destruida, en su carne volverá a ver a Dios. Esta es una de las expresiones más claras de esperanza en la resurrección dentro del Antiguo Testamento. En su dolor físico, Job veía su carne consumirse, sus huesos sobresalir y su vida apagarse. Sin embargo, en medio de esa ruina corporal, surge una convicción sobrenatural: su historia no termina en la tumba. Más allá de la descomposición del cuerpo, hay una esperanza de redención y de vida eterna en la presencia de Dios. Notemos la fuerza personal de su confesión: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job no habla de una visión lejana, ni de un relato ajeno, habla de una experiencia personal. Él mismo, en su cuerpo restaurado con sus propios ojos, vería a Dios cara a cara. Esta fe trasciende la prueba inmediata y se proyecta hacia la eternidad. Su frase final, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, refleja el contraste entre la fragilidad presente y la esperanza futura. Job reconoce su debilidad, el dolor que lo consume y la angustia que casi lo destruye. Pero esa debilidad no anula la certeza de lo que Dios hará al final. La enseñanza aquí es central para nuestra fe. La esperanza del creyente no está limitada a esta vida. Podemos perder la salud, los bienes y hasta la fuerza del corazón, pero hay una promesa eterna: veremos a Dios en resurrección. La certeza de Job se anticipa al mensaje pleno del Evangelio, que afirma que en Cristo la muerte no es el final, sino la puerta a la gloria eterna. Para nosotros, estas palabras son un llamado a levantar la mirada más allá del polvo de las pruebas. Aunque nuestro cuerpo se desgaste, aunque las circunstancias nos debiliten, tenemos una esperanza incorruptible. Un día veremos a Dios con nuestros propios ojos, redimidos y transformados por la obra de Cristo. Job 19, 28, 29. Se narra: más debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Tras su gloriosa confesión de fe, Job vuelve a dirigirse a sus amigos, pero ahora con firmeza y advertencia. Les recuerda que, en lugar de seguir atacándolo, deberían detenerse y preguntarse: ¿por qué le perseguimos? En otras palabras, ¿qué ganan oprimiendo a alguien ya abatido? ¿Por qué aumentan la carga de un hombre que sufre? Job afirma que la raíz del asunto se halla en mí, es decir, que el misterio de su sufrimiento está en su propia experiencia con Dios. The Freddy Fazbear Box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary.
This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. No en las acusaciones simplistas que sus amigos lanzan contra él. Ellos no conocen todo el panorama. No ven lo que ocurre en el cielo ni comprenden el propósito divino. Por eso sus juicios no solo son equivocados, sino crueles. La advertencia es solemne: temed vosotros delante de la espada. La espada representa el juicio de Dios que se levanta contra la injusticia. Job, aun en su quebranto, tiene la convicción de que la justicia divina se manifestará, y aquellos que lo acusan sin misericordia también deberán rendir cuentas. Este pasaje nos recuerda un principio eterno. No es seguro colocarse en la posición de juez del que sufre. Las palabras duras, las críticas sin compasión y las acusaciones sin fundamento son armas que un día volverán contra quienes las pronuncian. Dios defiende a los quebrantados y exige cuentas a quienes los hieren aún más. La enseñanza para nosotros es clara. Debemos cuidarnos de añadir dolor al que ya está en prueba. El creyente está llamado a consolar, no a condenar, a levantar, no a hundir. Job señala que hay un juicio final donde toda injusticia será expuesta y corregida. Los amigos que se presentaron como defensores de Dios en realidad se habían convertido en acusadores crueles. En nuestra vida esto nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los que atraviesan sufrimiento. Si no entendemos su dolor, lo más sabio es callar y acompañar en silencio antes que condenar. La compasión nos libra de la espada del juicio divino, mientras que la dureza nos coloca en peligro. Job 19 nos conduce en un recorrido desde el dolor más profundo hasta la confesión más gloriosa de fe. El capítulo inicia con un hombre aplastado por las palabras de sus amigos, quebrantado por la enfermedad, abandonado por su familia y reducido casi al polvo. Pero en medio de ese valle oscuro, Job levanta una verdad eterna que ha resonado a lo largo de los siglos. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Su clamor de desesperación se transforma en testimonio escrito, no solo para sus contemporáneos, sino para toda la humanidad. Sus palabras, que él deseaba fueran grabadas en piedra, quedaron impresas en la palabra de Dios, más permanentes que cualquier monumento humano. La enseñanza de Job 19 clara. El sufrimiento humano puede ser extremo, alcanzando la soledad, el rechazo y el quebranto físico. Las palabras importan, pueden hundir más a un corazón herido o convertirse en bálsamo de compasión. La fe auténtica no niega el dolor, pero en medio de él proclama quién es Dios. El Redentor vivo es la esperanza que trasciende la tumba, aunque la piel se destruya y los huesos se sequen. La promesa de ver a Dios permanece firme. La justicia divina es segura. Los acusadores serán confrontados, y los fieles vindicados en el tiempo perfecto del Señor. Job, en su condición de cenizas, se convierte en profeta de esperanza. Su visión del Redentor apunta a Cristo, quien más tarde se levantaría del polvo de la tumba y garantizaría vida eterna para todo aquel que en él cree. La fe de Job, nacida en la oscuridad, ilumina nuestra propia esperanza en la resurrección. En nuestra vida este capítulo nos recuerda que, aunque el dolor parezca interminable y la soledad insoportable, hay una verdad que no cambia. Nuestro Redentor vive. Él se levantará sobre nuestro polvo, sobre nuestras cenizas, sobre nuestras derrotas, y nos dará victoria final. Esa esperanza no es teoría, es una certeza que puede sostenernos aun cuando todo lo demás nos abandone. Job nos enseña que la última palabra no la tiene el sufrimiento, ni la muerte ni el enemigo,
sino el Dios viviente que se levantará a favor de su pueblo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at Amazon.com/Blink.